amigos? Bienvenidos a Pandi Podcast. ¿Y qué tal, amigos? Hoy nos encontramos aquí nuevamente con el papá de los Pandis y con unos invitados muy especiales. Hola chicos, muy buenas tardes. Qué gusto poder estar en un programa más. Creo que es el cuarto programa y espero que les haya gustado, chicos, a todos. Bueno, tenemos, como dijo mi querida Michu, que tenemos 3 invitados especiales y quiero presentarles primerito a mi querida máster Stephanie Landeta, que nos está acompañando en esta tarde. Stefa. Hola chicos, ¿qué tal? Espero todos estén muy bien y nada, lo que surge aquí vamos. Está con nervios. Y también quiero presentarles a Cristian. Cristian está estudiando, está siguiendo ingeniería en sistemas. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien y hola a todos y espero que disfruten este podcast. Gracias, Cristian. Y también tenemos aquí al ingeniero en sistemas, William Isa, que nos está acompañando y pues en esta tarde queremos presentarle. William, qué gusto. Qué gusto con todos. En verdad, pues espero que podamos pasar un momento muy agradable y poder conversar de cosas muy interesantes. Hola a todos. Así es, amigos, como se podrán dar cuenta en el tercer episodio de nuestro podcast, habíamos hablado acerca del rechazo laboral, las experiencias que habíamos tenido, y justo en esta oportunidad tenemos a 3 personas en 3 ámbitos totalmente diferentes. Y hoy queremos abordar esos temas importantes. ¿Cómo fue el antes en cuanto a la experiencia laboral, el trabajo, cómo se desarrollaban esos diferentes tipos de incluso... ¿cómo se llaman? Lo que hacemos nosotros. Pasantías, las diferentes pasantías que hacíamos antes y cómo es ahora. Ya les conté un poco acerca de mi experiencia, pero hoy vamos a topar con otras personas, así que empecemos. ¿Con quién empezamos? Que nos cuente yo todo quiero empezar primero con Stephanie, que es la menor de todas los que estamos aquí. Oh, no. Creo que la metí la pata. ¡Wow! Perdón. No, con Cristian. Cristian es un joven que está estudiando, está siguiendo ingeniería en sistemas. Y bueno, Cristian, ¿cuál ha sido tu experiencia el ingresar a la universidad? ¿Cuáles son tus perspectivas para el futuro? ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos? Porque creo que todos tenemos esos sueños, esos anhelos de salir y tener nuestro buen trabajo. Cristian. Bueno, creo que entrar a la universidad, primero no sabes qué seguir, primero no sabes a dónde irte, pero en el transcurso vas viendo cuál es tu pasión. Y en este caso, como le había dicho, estoy estudiando ingeniería informática, ingeniería en sistemas. Y bueno, como experiencia veo que, no sé si es que es por el tiempo, no sé si es que es por esos momentos que estamos viviendo como mundo. Es muy interesante, es muy, muy importante aprender. Y te das cuenta que a veces lo que vemos, lo que creemos, no estamos en nada con lo que está pasando en otros países, está pasando en el mundo. Y eso con respecto a mi carrera, respecto a lo que he venido aprendiendo. Y respecto a la experiencia laboral, aún he tenido mucho que ofrecerles, que contarles, pero siento y espero y sé que con esta carrera, sé que con lo que estoy siguiendo puedo ampliarme más. Y eso, lo que les podía contar una pequeña parte de su experiencia en lo que es la carrera de ingeniería en sistemas. Y quiero ir con Tefa. Tú has seguido, tienes un masterado, has salido fuera del país. Y creo que fue en su tiempo momentos tristes, momentos alegres. Cuando terminaste, una felicidad porque cumpliste con un sueño, una meta. ¿Y cuáles han sido tus experiencias, Tefa, si nos puedes ayudar? Claro que sí, bueno, toda mi experiencia laboral empieza desde que inicié mis pasantías. Tuve la oportunidad primero de trabajar en una entidad que no era tanto de mi carrera, pero pude aprender como que solo una partecita. Estuve trabajando ahí durante 1 año y posterior a eso decidieron contratarme. Y obviamente pues parecía que todo iba bien, pero se me dio la oportunidad de trabajar en mi carrera, netamente. Entonces fue cuando ahí se cambiaron todas las fichas y dije, ok, me decido por mi carrera porque total, estudié 5 años en mi carrera y ya tenía que aplicarlo. Entonces me fui a mi carrera, estaba trabajando ahí
Y bueno, pude aprender un poco más de comercio exterior, el tema de depósitos, aduaneros. Pero una amiga me convenció de ir a estudiar la maestría. Y yo empecé a aplicar por mí sola, sin contarles a mis padres, obviamente. Empecé a aplicar y cuando ya tuve la aceptación de la universidad en España, fue cuando les conté a mis padres. Y claro, no, mi papá siempre ha sido una persona que quiere tener a sus hijas en un nidito. Y cuando le conté a él como que dijo, no, o sea, tranquila, porque bueno, yo antes de estudiar la carrera yo quería estudiar en Ucrania. O sea, siempre mi idea ha sido irme a estudiar fuera del país. ¿Dónde están los bombardeos? Sí. Wow. Pero resulta que mi papi como que trató de asesorarse, a ver si es que le manda a su hija a estudiar en Ucrania y quedamos de que no, porque hace muchísimo frío, son los extremos de frío allá y de calor igual y no sabía si es que yo iba a poder soportar ese tipo de cosas y de menos edad. Entonces papá ahí se negó rotundamente y cuando le volví a decir que ahora sería la maestría, ya no la carrera universitaria, como que dijo, no, o sea, no, quédate aquí. Y en cambio mi mamá siempre ha sido como más suelta. Mamá siempre ha sido de apoyarnos muchísimo más. Entonces mi mami me ayudó con todo el tema del visado. Porque yo sé que en mi empresa no tenía esos tiempos de salir y buscar los requisitos y tal. Entonces, cuando yo fui a la entrevista, ya me dieron la aceptación de que tengo la visa aprobada. Y fue, papá, me voy en una semana, o sea, ya no hay vuelta atrás, me voy en una semana a vivir en España. Y claro, en ese rato poner la renuncia, empezar a hacer maletas, despedirme de todos, porque me iba por un año. Y claro, siempre, bueno, somos una familia muy unida, ya se vienen enterando, es mi tío, mi prima, todos tenemos de familia aquí. Yo Entonces, bueno, todos me fueron a despedir. Y un beneficio, un plus de la carrera que fue a estudiar allá es que todos los extranjeros pues tenían la opción o la primera opción de tener trabajo antes que los que vivían ahí mismo y estudiaban la maestría. Entonces, claro, yo me fui en octubre, que estaba allá con experiencias nuevas, de haber dejado a la familia, incluso estaba con una relación fallida, estaba totalmente con el corazón roto y Wow. me costó demasiado como que decir, Stephanie, estás en otro país, disfruta, y solo me enfocaba en todo lo que había dejado acá. Entonces me acuerdo que justo el cambio de año, de diciembre a enero del siguiente año, dije no, ya se acabó, todos están bien allá, dejé allá y tengo que yo disfrutar de lo que estoy viviendo en este momento. Entonces ahí fue cuando desconecté totalmente y me dediqué a disfrutar. Y gracias a Dios, pues en enero me contrataron en una empresa donde pude hacer ahí mis pasantías, pero ya netamente comercio exterior puro. Y estuve ahí mis 6 meses. Posterior a eso no me pude quedar allá porque bueno, surgieron problemas familiares que me hicieron darme cuenta de que no, que yo quería estar con mi familia acá. Y es cuando, bueno, se acabaron mis pasantías, acabé mi maestría y como tú dijiste, cuando yo tuve este título, una persona importante de nosotros falleció. Y justo ese título fue dedicado a él, ¿no? Porque él fue como que él siempre que hacía videollamada me decía, Stephanie, ya vuelve, ya te extrañamos. Y yo decía, es que tengo que cumplir esto, o sea, no me puedo ir así. Claro. Y bueno, fue como que un golpe muy duro y fue ese título fue por esa persona que fue muy importante para todos nosotros. ¿Y cuál fue? ¿Les puedes contar a nuestros amigos? Claro, es nuestro abuelito. No pude compartir con él el último año de su vida. Y claro, esas cosas como que te chocan. Claro. Entonces dices, no, fue mi abuelito, pero después puede ser mi padre o mi madre. Entonces dije, no, mi idea no es estar lejos de las personas que amo. Entonces regresamos. Regresé y bueno, también hubieron más pérdidas, pero también hubieron más bendiciones. Y una de esas es nuestra pequeña Maite. Entonces, bueno, seguí aquí. Después de unos 5 meses me contacta una empresa, pero para lo que es logística, no comercio exterior. Y desde ahí he empezado toda mi vida en logística. Ya voy como 5 años netamente en logística, no me he centrado tanto en comercio exterior. Y sí, me gusta bastante la logística. Obviamente como experiencia laboral en cuanto a la empresa, pues sí fue como que un poco... O sea, te choca, Chocaste. ¿no? Chocas porque es como que lo das todo y no es recíproco. Bueno, estuve ahí como más de 3 años más o menos.
Y es cuando siempre soy una persona de locuras, ¿no? Me entra la idea y la trato de tomar. Entonces dije, vamos a emprender. Y es cuando decido emprender y traer cosas, importar cosas desde Estados Unidos. Entonces empecé, y como todo emprendimiento al principio pues es un poco complejo, pues vi la necesidad de buscar un trabajo, o sea, tener un sueldo fijo más mi emprendimiento mientras las cosas pues iban avanzando. Entonces entré a trabajar, pero en comercio exterior de nuevo, o sea, siempre he sido logística, comercio exterior. Sí. Y en comercio exterior pues estuve como unos 4 meses, luego tuve otra oferta laboral mucho mejor, según yo, entre comillas, porque en realidad fue la peor que me ha tocado. Y aquí realmente destacar que pude aprender un poco más, pude conocer más tipos de personas o con qué tipos de personas te puedes llegar a encontrar en el ámbito laboral. Y por hoy, gracias a Dios, pues ya estoy centrada nuevamente en logística y me gusta, o sea, me encanta estresarme, trabajar bajo presión, porque es literalmente la carrera que yo escogí, de lo que yo he decidido vivir, que es del estrés y de organizar y de coordinar, y hasta ahora pues ha ido todo muy bien. Qué bueno, y me alegro mucho, mi querida Stephanie. Tú anteriormente conversábamos y me decía que en su primera pasantía pues tuvo que ver cosas que no le gustaban, tuvo que hacer cosas que le decían tienes que hacer esto, y era acerca de la medicina, si no me equivoco, sí. En la cual tenía que, la experiencia más grande fue cuando le pasaron un pie o una pierna amputada y ella tenía que estar digitando lo que el médico decía que le tenía esto y Stephanie ahí con eso y así muchas cosas, ¿no? Y son cosas que les pasan a nuestros queridos jóvenes en sus pasantías. Y bueno, para eso estamos. Y eso creo que nos hace, con cada una de esas experiencias, hacer unas buenas personas, unos buenos profesionales para el día a día. Y también quiero que nos cuente William, ya trabaja hace mucho tiempo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, William, en esta carrera de ingeniería en sistemas? Bueno, gracias. En mi caso, pues... yo trabajé y más bien comencé mi experiencia laboral en el sector de las telecomunicaciones. Cuando estuve en la universidad pues tuve el privilegio de poder ir a una empresa de telco para realizar pues mi experiencia laboral, y dando gracias a Dios pues me he mantenido siempre en este sector. Y actualmente yo laboro ya casi unos 16 años en la empresa en la cual yo prácticamente desde que me gradué, pues he trabajado siempre, y como digo, es en el sector de las telecomunicaciones, algo que siempre me atrajo. Y como un dato curioso, la verdad, como acabo de mencionar Cristian, a veces tú no sabes lo que tú quieres estudiar, y lo mío fue algo particular. Realmente cuando yo terminé un colegio técnico, pues la verdad yo quería un año sabático, es decir, descansar del estudio. Yo también. Pero bueno, otros fueron los planes. La verdad, pues uno de mis hermanos pues estaba estudiando igualmente pues sistemas, y cuando se enteró que yo no iba a estudiar, pues muy proactivamente tomó mis documentos y me matriculó justamente en la carrera de ingeniería en sistemas, algo que en ese tiempo era muy novedoso, muy atractivo, una de las carreras nuevas en mi tiempo, ¿no? Estoy hablando ya siquiera de unos 20 años prácticamente. Entonces era muy novedoso, ¿no? Como ahora, ¿no? Que es una carrera muy influyente, ¿no? Para tomar decisiones. En ese caso era una carrera nueva, que no se sabía a lo que se ingresaba, ¿no? En mi caso, pues bueno, ya que me matriculó, ya ingresé a estudiar y dando gracias a Dios, pues logré culminar mis estudios, y como les decía, me especialicé en el área de tecnología para telecomunicaciones. Trabajo igualmente pues, para otra telco, en lo cual pues bueno, puedo decir que he tenido muy buenas experiencias, igual una carrera sacrificante, porque los sistemas también no duermen. Si se caen o si se tiene proyectos de TI, pues tenemos que estar a veces 7x24, pero bueno, yo doy gracias a Dios, ¿no? Por todo lo que Dios ha permitido pues
poder laborar hasta el momento. Qué bueno, mi querido William habló de TI, telco, y yo me quedé así. Sí. Son términos que utilizan mis queridos ingenieros de sistemas. Bueno, las experiencias son muy buenas. Vemos a lo que tiene que pasar Cristian cuando se gradúe, cuando entre de pasante, y a lo que tienes que vivirlo, ¿no? Ha sido muy difícil. Michelle también contó que tuvo que pasar también, ¿no? Por diferentes cosas, y yo creo que aquí cabe recalcar cómo fue esa oferta laboral. Tal vez de lo que escuché apenas fuiste a otro país, tuviste esa oportunidad lo más pronto posible de tener una oferta laboral, o incluso esto de las pasantías, algo que aquí pues a nosotros a veces sí nos cuesta bastante, es muy complicado, es muy difícil. Y yo sí quisiera ir, ¿cómo le comparamos eso? ¿Es mucho más fácil tener esas experiencias laborales, esas ofertas laborales o incluso de pasantías fuera o aquí dentro? En realidad, todos sabemos la situación en la que se encuentra nuestro país, y hay muchos jóvenes que no tenemos esas oportunidades inmediatas, o no las llegamos a tener, de hecho, aquí. Pero estando en el extranjero, todas esas oportunidades se te abren bastantísimo. De hecho, todos me decían, tener un título de cuarto nivel del extranjero te iba a abrir muchas puertas. Y en realidad en este país no a todos se les abre ese tipo de oportunidades en realidad. Pero estando allá sí. Pero claro, tienes que tener esa mentalidad de que vas a estar lejos de todo. Claro, y claro, si es que tú te mentalizas eso en tu cabeza y dices, sí, yo quiero eso para mi vida, pues está súper bien. Pero si es que no quieres eso, pues te va a chocar y va a ser muy fuerte. O sea, vienes acá y te das cuenta de la realidad en la que está tu país, y nada, tienes que ver cómo tratar de salir adelante. Así es, y justamente es por eso que les comentaba en el tercer podcast lo que sucede aquí, que es muy difícil, es un poco diferente cómo se va manejando las cosas y las situaciones dentro de nuestro país, y que para muchas personas, muchos jóvenes que apenas están o incluso saliendo de la escuela, de su colegio, a pasar a la universidad, primero ahí es un choque porque no sabes qué mismo, para dónde te vas, y después terminar tu carrera y tener tu cartoncito, como lo dicen, y que es más fácil técnicamente, sales y luego te encuentras y te chocas como que no es tan fácil como me lo pintaban, es mucho más complicado, es mucho más difícil. Y comparado a los tiempos de antes, ¿cómo era antes ese tipo de pasantías? ¿Ibas directo? ¿Te contrataban? ¿Cómo surgía? En la era de la piedra, William. No, tampoco. Pues sí, regularmente cuando tú hacías una pasantía en algún lugar, pues ya te dabas a conocer. Y regularmente pues había un alto porcentaje de que tú te puedas quedar en esa empresa donde tú hacías. Sí, hay que ser muy claros que antes sí había más estabilidad, había más oportunidades, había digamos la probabilidad de poder ser una persona fija en un trabajo, ¿no? Ahora he escuchado lastimosamente que hay mucha rotación de trabajos, o sea, de trabajadores, que ya no es lo mismo, es un poco más de decir que les explotan, no sé si sea la palabra correcta, pero sí. Y bueno, ¿no? Yo les doy como ejemplo, cuando yo ingresé a la empresa que estoy ya este tiempo, yo comencé contestando teléfonos de soporte técnico. Así comencé. Y progresivamente, pues teniendo un poco más del know-how, del conocimiento, fui escalando de puestos, ¿sí? Entonces, en mi tiempo había ese chance, esa oportunidad de poder escalar. No así que hoy día es más complicado. Yendo a estadísticas, pues el trabajo informal se ha incrementado, los emprendimientos de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya no hay esa misma oportunidad laboral como antes lo había. Entonces, ¿qué nos queda? Como decía, lastimosamente, el futuro para los jóvenes que se pueden estar graduando, pues ya no es suficiente un título de tercer nivel, ni siquiera a veces de cuarto nivel en nuestro país, y lo que nos queda, pues, es emprender, ¿no? Es más, dentro de la edad donde yo, me encuentro en este momento, pues, si me despiden es difícil, casi imposible, una misión imposible que yo pueda conseguir un trabajo nuevamente, algo peor estable. Entonces, que sería pues obligado a emprender, a generar recursos. Entonces, les entiendo, ¿no? A la parte joven,
que ahorita casi no hay oportunidades de trabajo. También tiene algo que ver el gobierno en el sentido de que no ha generado, pues en este caso, oportunidades para que empresas privadas o empresas del exterior puedan invertir en el Ecuador por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero esperemos que se mejoren esos tiempos y nuevamente pueda llegar nuevas oportunidades para todos los jóvenes y las nuevas generaciones que vienen detrás de ustedes. Así es. Esperamos que venga un buen presidente y que diga, como decía un presidente hace mucho tiempo atrás, pueblo ecuatoriano, dedicado para esos jóvenes. Cristian, ¿alguna anécdota que tengas tú? La verdad, cuando empezaba la carrera universitaria, pude entrar a un programa y hice pasantías en una empresa como ya mi carrera, lo que es, entré también en soporte técnico. Y en realidad, recién entrando a la universidad, todo un mundo nuevo, incluso sin tener todos los conocimientos que deberías tener, entrar a esos programas y que te hayan llamado, te da mucho miedo, te da muchos nervios poder entrar y es diferente, ya es un trabajo, ya es un jefe, ya son muchas personas que están contigo trabajando de la misma manera, pero mientras pasaba el tiempo iba aprendiendo las cosas que se hacían ahí y al final te gusta, te agrada. No sé si es que era por soporte técnico, no sé si es que sea dentro de mí que me gusta servir, atender a la gente, pero para mí ir a un puesto de trabajo a ver qué es lo que le sucede en una máquina, qué es lo que le sucede en un sistema y poder ayudar, tratar de ayudar, era para mí muy interesante, muy divertido, le podríamos decir. Incluso me decían que yo no trabaje, porque a veces para que poder solucionarse ese problema, me decían que venga el día de mañana, porque a veces los puestos de trabajo tienen vacaciones y algunas personas, y daba mi teléfono personal. Y algunos me decían que primero, que no tope las horas de almuerzo para poder solucionar esos inconvenientes, o incluso que no conteste las llamadas después. Pero no sé si era por el apasionamiento, por tratar de ayudar, pero yo sí lo hacía. A veces un poco, media hora después de lo que es el almuerzo, terminaba de ayudar y ahí me iba a almorzar. O incluso después terminé mis pasantías y las señoras me seguían llamando de que cuando viene a que le solucione y me tocaba decirle que ya no estaba ahí, que terminó únicamente y estaba ahí de pasante. Entonces, bueno, con esa experiencia que tuve de tecnología, en esa experiencia que tuve de soporte técnico, a mí me encantó poder trabajar ahí. Sé que tecnología a veces es muy decisivo, tecnología a veces lo haces bien, chévere y todo, pero si lo haces mal tiene muchas consecuencias. Y esa también tuve que ver yo ahí. A veces tenían problemas y entre todos resolvían. Y a veces eran algunos problemas medios graves, pero tratar de resolver, idearse para resolver, tratar de, incluso en una vez teníamos que revisar máquina por máquina de todos los trabajadores, que por lo menos sí han de haber sido unas 300 máquinas para solucionar, recuerdo, un problema de antivirus. Entonces, eso, pero no sé, por eso creo que también la carrera a mí me apasiona y como les comenté y les comento, no, esas pequeñas cosas a veces para las grandes empresas, incluso para otros países, no es mucho, pero seguimos aprendiendo, seguimos conociendo nuevas cosas y a ver a dónde se comienza por algo, dicen. Exacto. Sí, y bueno, queridos amigos, hemos visto las experiencias de tres amigos que nos han acompañado de diferentes edades, en diferentes épocas. Tengo a Cristian que está estudiando, tengo a Tiffany que está trabajando, que tuvo que salir de este país para poder sacar su masterado. En la mitad de su carrera o sacando su masterado tuvo una pérdida bastante grande, que era su abuelito, y pues como dijo, lo dedica este título
a su abuelito. Y también tenemos aquí a William, Dinosaurio. El dinosaurio, que nos ha presentado su experiencia, nos ha dicho su experiencia acerca de cómo tuvo que salir. Y como yo siempre les he dicho, y les he dicho a mis queridos pandis chiquitos, den más. No esperemos a que yo solo vine a hacer esto y no más, sino den más. Me limito a hacer solamente Me eso. limito, no, den más. Porque si damos 2, 3 pasos más, eso nos va a ayudar para el futuro en nuestras carreras, en el día a día, como personas, como hijos, como hermanos, como padres. ¿Algo más que tengas que decir, Yo creo mi que sí, querida? justamente topando el tema que Michu. decía la Michu, que sí, que a veces cuando nos dicen, pero no vayas a contestar eso, no vayas a hacer eso, verás, te recomiendo que no lo hagas. A mí también me pasó, y a mí me decían, cuando tuve una de las primeras entrevistas para trabajar con una persona en esta de turismo y demás cosas, yo sí me entregué así, dije, no, si tú me tienes que llamar a medianoche y me llamas, yo no tengo problema, yo 24/7, todo el día, todo lo que tú quieras, yo te hago ese momento, solo me avisas y punto. Y lo que esa persona me supo recomendar en ese momento fue, no, ponte un límite porque tú también tienes que cuidarte, porque de nada te va a servir trabajar y trabajar y trabajar y todo eso que tú vayas a ganar, lo vayas a invertir en salud porque estás mal, porque te sacaste el aire contestando, estabas haciendo un montón de cosas que simplemente no ayudabas a la empresa, pero te hacías un daño a ti. Entonces eso también como recomendación, sí dar un poquito más de ti, pero también ponerte ese como cierto límite para que también cuides tu salud y todo lo que tú eres. Y yo aquí tengo una pregunta un poco fuera, saliéndonos de esto. Sé que estamos con diferentes personas de diferentes edades y bueno, yo sé que en nuestra época, porque aquí coincidimos un poco, los profes eran de una manera un poco como que ya son más liberales. Ahora sí, ¿cómo eran los profes de antes? Yo sé que aquí me contabas de un profesor que cuando algo hacían cogía con los borradores y shuarará. ¿Qué pasó con ese profe? Bueno, ¿Por qué? ya no ha de estar el profe aquí porque ya Bueno, también. Mejor vida. está en mejor vida, creo yo. No, pues anteriormente la educación era un poquito fuerte. Había profes que sí nos castigaban. Y no, hoy día es súper, no se le puede tocar al alumno. Pero en nuestros tiempos era, si tú no traías tus deberes o las lecciones, tenía un profesor, mi querido profesor Víctor Guevara, que me imagino que está en mejor vida, pues él tenía y cogía así, nosotros ya nos poníamos así y decía, vente para acá, y nos se quedaba así. Y bueno, ya eso fue una. A la segunda ya no, pues estudiábamos porque Cuando ya aprende era eso. el dolor y más que el dolor era la vergüenza porque había todos los alumnos y se nos reían y uno salía así a sentarse. Pero bueno, son cosas y anécdotas que nos han pasado y nos han servido. Yo como experiencia les puedo decir, uno se tiene muchas cosas de pequeño. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto y otro. Yo quería de pequeño ser detective, seguir a los ladrones. Y no sé por qué, pero ese era mi anhelo. Pero va pasando el tiempo y las experiencias, la situación en la que tú vives va cambiando totalmente. Estaba siguiendo para abogado a segundo año y bueno, las circunstancias de la vida no pude terminar, pero estoy aquí, doy gracias a Dios. Mi trabajo, como ya más adelante saldrá el trabajo de abuelito, como la del papá Pandi. El papá Pandi. El papá de los Pandi. Pandis. Lo mío es transporte escolar institucional. Y eso, y también, ¿cómo fue tu experiencia en eso? Muy difícil, no fue nada grato. El iniciar siempre es muy difícil. Pero si tú tienes la convicción, tienes esas ganas de salir, todo va para adelante. No es que es fácil, no. Es la constancia, es la perseverancia que uno tiene que poner. Y lo mismo creo que pasó contigo. Lo mismo también creo que pasó con William. Y lo mismo va a suceder cuando mi querido Cristian termine y vaya a buscar un No es trabajo. por asustarlo, No es pero sí fácil. es complicado. Pero sí, me llegó un punto que yo tuve que decir, bajar la ventana, me acuerdo, y decir, a la marín, y qué vergüenza que me daba. Pero era porque quería seguir adelante, era porque las circunstancias en ese tiempo tenía que hacerlo. Doy gracias a Dios, hoy día ya más o menos casi más de 20 años que estoy en este medio del transporte. He tenido
gratos recuerdos, momentos muy bonitos, así mismo como momentos muy difíciles, porque hay jefes y jefes. He tenido jefes y jefes y gracias a Dios he tenido más buenos jefes que jefes que realmente han tratado mal a su empleado. Pero bueno, no quiero darles, este va a ser para otro podcast, ya lo que nosotros hemos tenido que pasar como transporte, y ahí me van a ver manejando mi unidad. Bien. Y bueno, chicos, algo más. Sí, yo creo que también aquí hablamos solamente de un profe. Yo tenía un profe, ya les comento mientras iban pensando, el profesor que les marcó su vida en ese momento. Yo me acuerdo en nuestro gloriosísimo que teníamos un profe que siempre nos decía una cosa y que incluso le hicieron hasta meme. Y decía, pero profe, no quiero hacer esto, no puedo saltar del tablón. Y él decía, pregúntame si me importa. Se subía y nos botaba, no le importaba literalmente. Ese profesor, yo creo que todos los que en algún momento llegamos a pasar con él se acordarán. Y bueno, de paso yo creo que aprovecho y le mando un saludito a nuestro queridísimo profe Walter. Y por acá, ¿cuál es el profesor que más les marcó en su infancia? Igual que Edith, yo creo que la educación antes era un poquito más fuerte. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que también sí nos dejaba lecciones, ¿no? No nos hemos muerto, no nos ha faltado una mano, una oreja, no nos han desfigurado nada. ¿Eso qué quiero decir? Que a pesar de que los profes antes eran un poquito fuertes en el sentido de corregir, pero sin embargo nos ha traído muy buenas lecciones, ¿no? En el cual pues ha habido siempre el respeto, la responsabilidad, porque bueno, ¿no? Siempre un acto hay un resultado, sea bueno y sea malo. Entonces, imagínate si yo tenía una profesora que tenía el San Juanito, le decía, que era un lápiz de plástico y si no hacías el deber, pues tenías que mostrar las manos y toma. Entonces ya con eso te quedaba claro de que tenías que traer el deber, sí o sí, entonces tú traías el deber. Porque si no, así te guste o no te guste, exactamente. Entonces había, digamos, en nuestro tiempo, pues su forma de enseñanza, pero que en cierta manera yo puedo decir que yo la aprecio bastante la corrección, ¿no? Más que la forma como lo hicieron, pues las correcciones que nos inculcaron a todos los alumnos que quisieron aprovechar. Había otros que, por más que fueron, no, pues, no mismo. Yo no mismo, pues, pero antes era un porcentaje pequeño de los que no hacían caso. Ahora, las estadísticas creo que es al contrario. Hay muchas, en cambio, que no les interesa estudiar y a veces pasan sin saber, sin conocer. Y ese es un problema también, que cuando llegas a una edad donde tú tienes que trabajar o donde tú tienes que desenvolverte, pues ya tienes una deficiencia de conocimientos y eso es algo muy grave. Entonces, yo creo que hay que balancear ese tema, ¿no? De no ser tan estrictos, pero tampoco dejar el tema, no sé, tal vez entramos a otro podcast de controversia de educación, pero yo creo que sí hace falta un poquito más de balance en ese sentido, ¿no? De la educación y bueno, también en base a lo que ustedes dicen, de dar un poquito más. A veces sí es bueno. ¿Por qué? Porque a veces tú haces una diferencia entre los demás y que eso te puede ayudar no solo como persona, de manera personal, porque yo he entendido que uno se llena de conocimientos, pero tú también tienes que dar el conocimiento a otras personas para que tú sigas llenando el vasito de más conocimiento. Pues cada vez que tú enseñas, cada vez que tú ayudas, cada vez que tú haces algo diferente que los demás no lo hacen, pues estás siendo una persona, para mí, llamarlo especial, y que en algún momento la vida te va a recompensar. Tal vez no en ese momento, pero sí lo que tú aprendiste o lo que tú diste a otra persona en algún momento, todo lo que tú das, recibes. Así que es muy importante, y eso yo me acuerdo claramente cuando yo contestaba las llamadas de la misma manera. Muchos les cerraban porque ya no entendían. ¿Dónde está el escritorio? Sí, está aquí, estoy sentado en el escritorio. No estamos en un escritorio físico, sino de la pantalla. Y algunos, por obviarse, pues cogían y cerraban la llamada. Y me tocaba a mí a veces, y a veces los clientes o los usuarios muy enojados porque es la una, dos, tres, y vienes que no me ayudan y todo. Entonces me daba la paciencia de explicarles y ver cómo, y bueno, ¿no? Un bonito tiempo, ¿no? Donde
pues bueno, la vida me fue recompensando. Después fui coordinador de esa área, después me tomaron en cuenta para ir a otra área más de TI, y así fui siendo tomado en cuenta. ¿Pero por qué? Porque yo no me conformaba con lo que yo solo hacía, sino que a veces también hacía un poco más, me gustaba poner esa diferencia. Y que, como les digo, pues me ha ido ayudando en algunos casos, y bueno, no, ahora no tanto, porque bueno, estamos viendo unos temas dentro de mi empresa que, como dice un compañero, ahora la productividad es nefasta, es algo curioso que se hizo realidad en donde yo estoy. Ya no podemos ser proactivos porque, bueno, por X motivos, pero sin embargo, pues a mí sí me ha ayudado bastante para ser ese diferenciador, ser no de todos los demás. Y cuando ustedes puedan emprender, pues tienen que tener esos diferenciadores. Algo diferente, algo que los demás no tengan. Entonces eso lo van a hacer es cuando ustedes se entreguen en lo que hacen, se apasionen en las cosas que ustedes realicen, den un poco más. Y yo estaba entendiendo sobre todo que cuando uno emprende, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro. Sí, entonces, ¿cómo yo quiero que a mí me traten? ¿Cómo quiero que me sirvan? ¿Cómo quiero que... Entonces, cuando tú te pones en el otro lado, tú vas a impactar o vas a tener ese diferenciador. Si puedes tener un producto, pero si tú tienes ese diferenciador, tú realmente vas a consolidar esos clientes o a esas personas mediante tu servicio. Entonces es algo muy importante que puedes aplicar dentro de tu emprendimiento, y no solo dentro de un emprendimiento, como sino persona. También como persona, porque es muy importante eso también, ser una persona diferente a los demás, ¿no? Y no solo conformarte quedas hasta donde te piden a veces, y vas mucho más allá. Y bueno, eso también, pero en la Biblia nos enseña, ¿no? Ser mucho más allá, que trates a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Y a mí me gustaría que me traten bien. Yo creo que todos. A todos nos gustaría que nos traten bien. Eso, perdón si me salgo del tema, pero no, está bien. Muy oportuno. Está bien. El poder decirles, chicos, decirles. Es justo eso. Un poquito de lo que uno ha vivido y de lo que le ha servido. Las experiencias para que ustedes lo puedan aplicar. ¿Sí? Sí. Al menos como les decía, donde antes si yo tenía competencia para un trabajo, es peor, ¿no? Entonces esos diferenciadores pueden ayudarles mucho para poder conseguir un trabajo o para emprender, ¿no? Creo que un dato curioso, aquí en el Ecuador somos uno de los países que más emprendedores. Somos muy emprendedores, a veces porque nos gusta, pero la mayoría es porque necesidad. Justo porque ya no tengo dónde conseguir un trabajo, entonces estoy obligado a emprender. Entonces, si yo estoy obligado, entonces yo tengo que tener diferenciadores, y la diferencia es justamente no ser como el montón. Así es, y es justamente eso que en el mundo del marketing se conoce como el valor agregado, y ese valor agregado es como persona, como empresa, como producto, como servicio, como todo lo que tú des. Y es justamente eso que a nosotros, yo les mencionaba, que dentro de las empresas, cuando uno puede ayudar y puede compartir ese tipo de conocimiento de más personas, y que mejor que las personas jóvenes, porque apenas estamos entrando en este gran mundo laboral, en este mundo nuevo, y que nos puedan ayudar, pues es súper, súper, súper chévere. Y bueno, y ahora pasando con mi querida Tefi, ¿algún profesor que te haya marcado tu vida? Tu vida. Chan, 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 chan. O sea, como tal, en el colegio, en la escuela no, pero en la universidad sí. Había un profesor al que todos tenían miedo. De hecho, en la universidad tú puedes saltarte la materia si sabes que te va a tocar con ese profesor, ¿no? Entonces, todos sabían que con este profesor, si es que tú cogías la materia de proyectos y te salía este profesor, la mayoría de la gente se daba de baja, no preferían no coger con este profesor, porque todos le tenían miedo. Entonces, yo la verdad dije, no, o sea, tengo que pasar como sea la materia, no me voy a retrasar por ese miedo que me están haciendo tener. Claro. Entonces, bueno, ya llegó el profesor y siempre hay el profesor de la universidad, ¿no? Que te dice que hay que fomentar la lectura o que tienes que ver noticias porque te estás haciendo un profesional. Entonces, este profe nos mandaba siempre a leer 3 noticias, ya sea en el periódico o ver en la tele, pero tenés que saber por lo menos 3 noticias siempre para su materia.
Entonces el niño se sentaba y por orden de lista o por como él quiere, y te decía, ok, tú dime una noticia que hayas visto el día de hoy. Entonces ya decía. Y ya había tomado como a 20 personas, o sea, ya todo el... Ya. Y ya uno ya se queda sin ideas, o sea, ya no sabes qué decir, ya dijeron. Todas las noticias que Yo iba a había en decir ese lo que día. dijo él. Entonces dije, lo mejor ya para, y ya no va a preguntar. Y cuando dice Lander, ¿qué hora qué hago? Ya no sé ¿Qué digo? Entonces me acuerdo que en ese rato la imaginación me fluyó una noticia de que habían festejado algo del Día del Perro, algo así, pero me inventé. Entonces me inventé y me quedó viendo y me dijo, por ingenio, un punto. La salvé. Hay que ser ingenioso. Ese tipo de cosas como que sí te ayudan a veces. Esta Claro. vez me salió. Entonces tuve mi punto. Entonces, claro, aparte de ser complicado, porque sí era muy complicada la materia de proyectos, pero sí es como que no tanto que sean tan estrictos que te marques, sino el hecho de saber que también puedes llegar a ser Puedes hacer, ingenioso, sí. porque te sirve incluso hasta para el trabajo, para aprender a ser ingenioso, para que puedas sacar algo de él. Qué bueno, mi Tefa, y antes de grabar el podcast me decía, no, yo no quiero hablar, me da miedo la cámara. Y no, es parte de ti, tienes que vencer. Qué bien, Tefa. Y Cristian, ¿alguna anécdota con algún profesor que estés viviendo? Porque estás estudiando. Todos los Pero no digas el nombre porque si no, wow. Siguiente. Anécdota después. Han probado. Me hizo acordar. No, igual que Stephanie. El mismo profesor. No. No puede Los ser. mismos casos que le corremos. Ay, ya. Sí, a veces, bueno, hace 2 semestres, creo que es el profesor que más puedo hablar, pero le teníamos miedo, en realidad, o sea, ya pasamos una vez con él y puedo decir, no pasé la materia, pero, y a la siguiente, bueno, en este caso a mí no me dejaban, no sabías qué profesor te tocaba, si tocaba la suerte, si no tocara él, te salvaste, si no, te tocó. Y me toca otra vez con él, la misma materia. Entonces, lo interesante de este profesor es que él te hacía creerte ya como un ingeniero. Nos decía que los doctores con su bata, ya con lo que él va a la universidad, ellos se creen ya doctores, que ya 2 o 3 semestres están recetando cualquier cosa, paracetamol, todo, pero te recetan ya. Pero, y decían, ¿y cómo nosotros nos creemos como ingenieros? Incluso alguna vez dijeron, a ver, ¿cómo quieren ustedes venir vestidos para que se crean ya ingenieros? Y esa era como nos inculcaba a que nosotros de todo tenemos que saber. Él nos daba alguna clase y técnicamente teníamos que nosotros saber el por qué está pasando esto. No solo por encimita como cualquier persona nos decía, sino créanse ingenieros, créanse que ustedes conocen, Tecnicismos que y saben todo. Y así pasé, en la segunda ya le pasé, al siguiente semestre otra vez con él, la que seguía la secuencia de la materia. Pero ahí ya me tocó con él, pero por elevado, porque habían mandado a la directora de carrera para que se cambien al otro. Mandó un día martes y para que puedan escribir los nombres de intercambiarse. Y yo leo la noticia el jueves. Entonces ya no había para dónde correr y nuevamente con él. Pero en realidad después hasta cariño le coges al profesor. Le coges cariño de saludarle y decirle y al final es un poco estricto con lo que hace y con lo que pide, pero al final sabes que te sirve y al final de todo sí te inculca ese de que tú eres un ingeniero y vas a ser un ingeniero y que tienes, como él dice, ser muy, muy preparado para eso. Entonces, eso es mi experiencia. En realidad, bien. tal vez le vea Sí, en 12 metros más. Pero ahí vamos. Muy ameno esto, me hacen acordar de mis épocas de universidad y justo yo también en los últimos niveles yo ya les trataba de colegas. ¿Cómo le va, colegas? O sea, pero de chistoso yo les decía a mis profesores colegas. ¿Por qué? Porque yo me veía como ingeniero. ¿Qué más colega le decía? Pero yo era un alumno todavía. Y me acuerdo también de la misma manera, ¿no? Hay profesores que uno les huye. Y yo me acuerdo, tenía una materia que, bueno, era un sistema operativo que se llama Unix. Es un programa un sistema operativo, más bien dicho, muy fuerte, pero era un lenguaje de bajo nivel. Y la mayoría de los que tomaban con este profesor,
o sea, casi todos se quedaban de año. La mayoría, digamos, del 90% solo pasaba ellos. Pero ahí viene el tema del diferenciador. Me acuerdo que nos tomó una prueba donde teníamos que ir poniendo una programación, todo y no nos funcionaba. Y todos, no, pero y sí hicimos lo que nos dice instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, todo y nada, y no funciona. Y todos se quedaban viendo. Y el profesor nos veía y decía, ¿pero por qué no funciona? Pero es que sí, estamos pidiendo, y era uno y otra vez, y me quedé. Digo, esto no es lógico. Entonces, ¿qué había sido? Que el profesor había desconectado el cable de conexión de protocolo. Sí, entonces, pero nadie se dio cuenta. Entonces, por eso digo que es bueno no ser del montón. ¿Por qué? Porque yo ya me salí del tema. Si no es lógico, ¿qué hacemos? No es lo lógico y es lo físico. Entonces, fui el único que se puso a ver el tema de las conexiones y todo, y encontré que estaba desconectado. Y solo por hacer esa diferencia... Pasarte de año. Sí, el profesor me dijo, el único que se dio cuenta de todos ustedes, y realmente eso me benefició para poder pasar la materia, si se dan cuenta. Entonces, ese es el tema, ¿no? El que siempre tú tengas ese diferenciador en todo lo que tú haces. Y de la manera, como les digo también, cuando yo les decía colegas a mis profesores, ellos ya me trataban de diferente manera, ¿no? Entonces, siempre en todo lo que hagamos o lo que hagamos, siempre tenemos que tener esa diferencia, y escuchándoles ustedes, pues me hacen acordar todas las cosas que uno vivía también en su etapa de estudio, ¿no? Eso nomás. Bueno, sí. Chicos, sí, quiero agradecerles por este tiempo, Cristian, Stephanie, William, por habernos aceptado la invitación de hacer este podcast, este cuarto podcast. Y espero que les haya gustado a todos. Así es, y para recalcar una vez más, porque como lo hemos dicho aquí, ya lo hemos dicho en los anteriores podcasts también, pues a veces no se nos dan las oportunidades de seguir por ese camino que a lo mejor lo estábamos haciendo, de lo que estábamos pensando hacer y esa meta, pero siempre hay un plan B. Y como bien lo decían aquí, cuando no se da, pues la mejor manera es emprender. Así como lo estamos haciendo en este momento, así como también lo está haciendo Tefi con su emprendimiento, porque también es una emprendedora más, que también les vamos a poner los datos aquí porque se dedica, a, como lo había mencionado, a importar algunas cositas que a ustedes también les va a servir, así que estén muy atentos a todo eso. Y como siempre lo decimos, pues el que no arriesga, no gana. Así que estamos una vez más aquí. Qué gusto tenerles aquí. Muchísimas gracias por haber conversado todas esas experiencias, todas esas anécdotas y lo que se viene más adelante también, y para todas las personas que nos escuchan, pues exacto. No, y que podamos aprender de todo esto. Así que una vez más, muchísimas gracias y pues... No, pues una vez más, igualmente. Agradecerles, queremos darles este vasito de recuerdo de podcast que ustedes pasaron por podcast, y no se olviden, este es para todos los que quieran emprender. Este programa de Pandi Podcast va con mucho cariño para todas aquellas personas que quieren emprender, así como estos muchachos quieren emprender, como Stephanie está emprendiendo, como Cristian, que ya está por graduarse también, acá ya se graduó. Y sigamos adelante. Chicos, muchas gracias por acompañarnos, y si quieren despedirse, comencemos por la más tímida del grupo. Stephanie. Nada, gracias por habernos invitado, por haber podido compartir un poco más y conocer más sobre sus experiencias. La verdad es que desconocía muchas cosas y feliz de haber estado aquí. Gracias. Cristian. De igual manera, muchas gracias por invitarnos, con un poco de nervios, pero lo hemos disfrutado y espero que todos también lo hayan disfrutado, que todos hayan conocido un poco de nosotros y reído con nuestras experiencias, o tal vez llevarlo esto a su vida personal. Y de igual manera, gracias y con mucho ánimo para todos. Mi querido, como dato especial, yo he sido una persona muy tímida desde mi juventud, pero también esa es una forma de romper las barreras, ¿no? A mí me siento muy tranquilo, nervioso como todos, pero realmente si eso me hubieran dicho hace 20 años atrás, tal vez no hubiera salido, tal vez no hubiera hablado, pero también es una forma de crecer, de ponerse retos y
y hacer cosas que uno a veces no piensa. Y Ujú. nuevamente, pues muy agradecido de estar en este espacio. Gracias por la invitación. La verdad, pues muy contento y poder estar en otra oportunidad. Así es, chicos, así que no se olviden, síganos en nuestras redes sociales para un siguiente podcast, también estén pendientes. Y una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente, en la próxima. Chao, Sí, chao. chicos, chao. Y no se olviden de poner un like a este Sí, suscríbanse, Pandi activen esas campanitas. podcast. Pasen bien. Chao. Bye. Chao.